la lucha por la conservación y la última esperanza frente a la grave amenaza de extinción que enfrenta el tigre de Sumatra, ha surgido una respuesta urgente por parte de científicos, organizaciones ambientales, gobiernos y comunidades locales. La conservación de esta especie no es una tarea sencilla, pero representa una de las luchas más importantes por la protección de la biodiversidad en el sudeste asiático. Cada esfuerzo realizado busca evitar que el tigre de Sumatra siga el mismo destino que sus parientes extintos. Uno de los primeros pasos en la conservación ha sido la creación de áreas naturales protegidas. Parques nacionales y reservas han sido establecidos para preservar los fragmentos de selva que aún permanecen intactos. En estos espacios, la caza, la tala y otras actividades destructivas están prohibidas por ley. Sin embargo, proteger un territorio en papel no siempre significa protegerlo en la realidad. Por ello, los guardabosques cumplen un papel fundamental, patrullando constantemente estas zonas para detectar actividades ilegales. Los patrullajes contra la caza furtiva son una de las acciones más importantes. Equipos especializados recorren la selva durante días, retirando trampas, siguiendo rastros y utilizando tecnología como cámaras trampa para monitorear a los tigres. Estas cámaras permiten identificar individuos, conocer sus desplazamientos y estimar el tamaño de la población. Gracias a este monitoreo, los científicos pueden evaluar si los esfuerzos de conservación están funcionando o si se requieren nuevas estrategias. Otro aspecto clave es el trabajo con las comunidades locales. Muchas personas que viven cerca de la selva dependen directamente de los recursos naturales para sobrevivir. Cuando el tigre ataca ganado, las pérdidas económicas pueden ser graves, lo que genera resentimiento hacia el animal. Para reducir estos conflictos, se han implementado programas que enseñan a construir corrales más seguros, a proteger al ganado durante la noche y a utilizar sistemas de alerta temprana. La educación ambiental también juega un papel esencial. A través de talleres, charlas y programas escolares, se busca cambiar la percepción del tigre de Sumatra. En lugar de verlo como una amenaza, se promueve su imagen como un protector del ecosistema y un símbolo del patrimonio natural de Indonesia. Cuando las personas comprenden la importancia del tigre, es más probable que participen en su protección. Además, existen esfuerzos internacionales para frenar el comercio ilegal de partes de tigre. Organizaciones globales colaboran con autoridades locales para desmantelar redes de tráfico y reforzar las leyes de protección. Aunque este comercio sigue existiendo, la cooperación internacional ha permitido importantes avances y rescates de animales. A pesar de estos esfuerzos, la conservación enfrenta grandes desafíos. La corrupción, la falta de recursos y la presión económica sobre los bosques dificultan la protección efectiva del tigre. Sin embargo, cada pequeño avance cuenta. El nacimiento de cachorros en estado salvaje, la recuperación de territorios y la reducción de la caza furtiva en algunas regiones son señales de esperanza. Este capítulo muestra que la supervivencia del tigre de Sumatra aún es posible. No se trata solo de salvar a una especie, sino de demostrar que la humanidad puede corregir sus errores. La lucha por el tigre es una lucha por la selva, por el equilibrio natural y por el futuro del planeta. La esperanza existe, pero depende del compromiso constante de todos. Vamos al intro y continuamos en breve. El último tigre de Indonesia en lo profundo de la isla de Sumatra, cubierta por densas selvas tropicales, montañas húmedas y ríos serpenteantes, habita uno de los animales más emblemáticos y amenazados del planeta, el tigre de Sumatra, Panthera tigris sumatrae. Este felino no es solo una subespecie más de tigre, es el último tigre que sobrevive en Indonesia. Sus parientes, el tigre de Java y el tigre de Bali, desaparecieron durante el siglo XX, dejando al tigre de Sumatra como el único heredero de una historia evolutiva que hoy se encuentra al borde del colapso. El tigre de Sumatra es el más pequeño de todos los tigres existentes, una característica que no es una debilidad, sino una adaptación perfecta a su entorno. Su cuerpo compacto,
musculoso y ágil, le permite desplazarse con sigilo entre la vegetación espesa de la selva. Su pelaje es de un color naranja oscuro, con rayas negras muy cerradas, ideales para camuflarse entre sombras, hojas y troncos. En silencio absoluto, el tigre se convierte en una sombra viva, invisible para sus presas. Este animal es un cazador solitario. Cada tigre necesita un territorio amplio para sobrevivir, donde pueda encontrar alimento, refugio y seguridad. Marca su espacio con señales olfativas y arañazos en los árboles, enviando mensajes claros a otros tigres para evitar enfrentamientos. En la naturaleza, el tigre mantiene el equilibrio del ecosistema al controlar las poblaciones de herbívoros como ciervos y jabalíes. Sin su presencia, la selva pierde estabilidad y comienza a degradarse. Sin embargo, el tigre de Sumatra enfrenta una amenaza que no puede combatir con garras ni colmillos: la acción humana. La destrucción acelerada de la selva ha reducido drásticamente su hábitat natural. Cada año, grandes extensiones de bosque son taladas para dar paso a plantaciones agrícolas, carreteras y asentamientos humanos. Lo que antes era un territorio continuo, hoy está fragmentado en pequeñas islas de vegetación aisladas entre sí. Actualmente, se estima que quedan menos de 400 tigres de Sumatra en estado salvaje, una cifra alarmante que lo coloca en la categoría de peligro crítico de extinción. Esto significa que la especie podría desaparecer por completo en pocas décadas si no se toman medidas urgentes. La pérdida de un solo tigre representa un golpe severo para la supervivencia de la especie, ya que su reproducción es lenta y delicada. Además de la pérdida de hábitat, el tigre enfrenta la caza furtiva. A pesar de estar protegido por leyes nacionales e internacionales, sigue siendo perseguido por su piel, huesos y colmillos, que se venden ilegalmente en el mercado negro. Estas prácticas no solo son crueles, sino irreversibles, ya que cada tigre muerto reduce aún más la posibilidad de recuperación de la especie. Este capítulo marca el inicio de una historia de lucha y resistencia. El tigre de Sumatra no solo simboliza la belleza salvaje de la naturaleza, sino también la fragilidad de los ecosistemas frente a la ambición humana. Su supervivencia depende de decisiones que se toman lejos de la selva, pero cuyas consecuencias se sienten en cada rincón del bosque. El rugido del tigre aún se escucha en Sumatra, pero cada año se vuelve más raro, más lejano, más urgente. Trivia: ¿dónde vive exclusivamente el tigre de Sumatra? A. En varias islas del sudeste asiático. Barrio, en la isla de Sumatra, en Indonesia. C. En selvas de África y Asia. En algún lugar de la selva de Sumatra, cuando el sol comienza a caer y la niebla se desliza entre los árboles, un rugido profundo rompe el silencio. No es solo un sonido, es una advertencia, es un recuerdo, es el eco de una especie que se niega a desaparecer. Ese rugido pertenece al tigre de Sumatra, uno de los últimos grandes depredadores del planeta y, al mismo tiempo, uno de los más amenazados. Durante miles de años, este animal ha sido el guardián invisible de la selva, ha cazado en la oscuridad, ha criado a sus cachorros en secreto, y ha mantenido el equilibrio de un ecosistema que hoy se encuentra al borde del colapso. Pero ahora, por primera vez en su historia, el tigre de Sumatra enfrenta a un enemigo que no puede evitar, ni intimidar, ni derrotar con fuerza: la extinción. Cada árbol que cae, cada trampa escondida en la selva, y cada kilómetro de bosque destruido, acercan a esta especie a un punto sin retorno. Hoy quedan menos de 400 tigres de Sumatra en libertad, menos de 400 latidos que sostienen una historia milenaria. Si desaparecen, no habrá segundas oportunidades, no habrá reemplazo, solo silencio. Este documental no es solo la historia de un animal, es la historia de una advertencia para la humanidad. Es el relato de cómo la ambición humana ha puesto en peligro a uno de los símbolos más poderosos de la naturaleza. Y también es la pregunta que queda suspendida en el aire: ¿seremos la generación que permitió su desaparición, o la última que aún pudo salvarlo? Acompáñanos hasta el final,
porque mientras el tigre de Sumatra siga respirando, todavía hay una historia que puede cambiar. Trivia: ¿por qué el tigre de Sumatra es más pequeño que otros tigres? A. Porque está desnutrido por la falta de alimento. Barrio por una adaptación a la selva densa donde vive. C. Porque es una especie joven. Cuando la selva de Sumatra queda en silencio y la noche lo cubre todo, aún existe un sonido que resiste a desaparecer. Un rugido profundo, antiguo, cargado de historia. Es el rugido del tigre de Sumatra. No es solo un animal llamando en la oscuridad, es una especie entera luchando contra el olvido. Hoy, ese rugido es más débil que nunca, no porque el tigre haya perdido su fuerza, sino porque el mundo a su alrededor se ha vuelto demasiado pequeño. Cada árbol que cae, cada selva convertida en plantación y cada decisión tomada sin pensar en el futuro le arrebatan un pedazo de su hogar. La extinción no llega de golpe, llega en silencio, paso a paso, hasta que un día ya no queda nadie para rugir. El tigre de Sumatra no pidió ser un símbolo, pero lo es. Representa el límite entre la vida salvaje y la ambición humana, entre la conservación y la destrucción. Si este tigre desaparece, no solo perderemos a uno de los depredadores más impresionantes del planeta, perderemos una parte irreemplazable del equilibrio natural, un guardián de la selva y una prueba viva de lo que la Tierra fue capaz de crear. Aún así, esta historia no termina aquí. Todavía existen tigres caminando entre la vegetación, cazando en silencio, cuidando a sus crías, resistiendo. Mientras exista uno solo, la esperanza sigue viva, pero esa esperanza no puede sostenerse sola. Necesita decisiones, acciones y conciencia. Necesita que la humanidad deje de mirar hacia otro lado. El futuro del tigre de Sumatra no está escrito en la selva, está escrito en nuestras manos. Somos la primera generación que entiende el daño que causa, y tal vez la última que aún puede evitarlo. Si fallamos, el silencio será permanente. Si actuamos, el rugido seguirá recorriendo la selva durante generaciones. Que este documental no sea un recuerdo de lo que perdimos, sino la prueba de que todavía supimos cambiar el final, porque cuando el último tigre desaparezca, no será la naturaleza la que falle, seremos nosotros. Trivia: ¿cuál es la principal causa del peligro de extinción del tigre de Sumatra? A. Enfermedades naturales. Barrio, depredadores más grandes. C. Pérdida de hábitat y acción humana. Un cazador perfecto en una selva que desaparece. El tigre de Sumatra es una de las máquinas de caza más eficientes que ha creado la naturaleza. Cada rasgo de su cuerpo, cada comportamiento y cada movimiento están diseñados para sobrevivir en uno de los entornos más complejos del planeta, la selva tropical. A diferencia de otros tigres que habitan regiones más abiertas, el tigre de Sumatra vive rodeado de vegetación espesa, pantanos profundos y terrenos montañosos. Este entorno ha moldeado su cuerpo y su forma de vida durante miles de años. Su tamaño reducido, en comparación con otros tigres, le permite moverse con mayor facilidad entre los árboles y la maleza cerrada. Sus patas cortas pero poderosas le dan estabilidad en suelos fangosos y le permiten realizar saltos rápidos y silenciosos. Sus garras retráctiles y colmillos largos están diseñados para capturar presas con rapidez, evitando luchas prolongadas que podrían causarle heridas graves. En la selva, cualquier herida puede significar la muerte. El tigre de Sumatra es un cazador paciente. Puede seguir a su presa durante horas, avanzando lentamente, aprovechando cada sombra y cada sonido del entorno. Cuando ataca, lo hace con una precisión casi perfecta. Generalmente caza de noche o al amanecer, cuando sus presas están menos alertas. Su dieta incluye ciervos, jabalíes, monos y otros animales medianos, lo que lo convierte en un regulador clave del ecosistema. Sin embargo, esta perfección evolutiva depende de una condición fundamental, el espacio. Un solo tigre necesita un territorio muy amplio para encontrar alimento suficiente. En el pasado, las selvas de Sumatra ofrecían ese espacio sin límites. Hoy,
esa realidad ha cambiado drásticamente. La expansión humana ha reducido y fragmentado el territorio del tigre, obligándolo a sobrevivir en áreas cada vez más pequeñas. Cuando los bosques se fragmentan, los tigres quedan aislados unos de otros. Esto provoca un problema grave: la falta de diversidad genética. Al no poder desplazarse libremente para encontrar pareja, muchos tigres se reproducen con individuos cercanos, lo que debilita a las futuras generaciones. Cachorros más frágiles, enfermedades y menor capacidad de supervivencia son consecuencias directas de este aislamiento. Además, la reducción de presas naturales obliga al tigre a buscar alimento fuera de la selva. En estas circunstancias, puede atacar ganado doméstico, lo que genera miedo y rechazo en las comunidades humanas. Para los habitantes locales, el tigre deja de ser un símbolo natural y se convierte en una amenaza. En muchos casos, el resultado es trágico: el animal es perseguido y asesinado. Este conflicto entre humanos y tigres no es culpa del animal, es una consecuencia directa de la invasión de su territorio. El tigre no entiende de fronteras ni de carreteras, solo sigue su instinto de supervivencia. Cada encuentro con humanos aumenta el riesgo de muerte para ambas partes y acelera el camino hacia la extinción. La caza furtiva agrava aún más esta situación. A pesar de las leyes que protegen al tigre de Sumatra, su cuerpo sigue teniendo valor en el mercado ilegal. Trampas, venenos y armas acaban con la vida de tigres que han sobrevivido durante años en condiciones extremas. Muchos mueren sin siquiera haber sido vistos. Este capítulo revela una dura realidad: el tigre de Sumatra no está fallando como cazador ni como especie. Al contrario, está perfectamente adaptado a un mundo que ya no existe. Su entorno se reduce día a día, y con él, sus posibilidades de sobrevivir. La pregunta no es si el tigre puede adaptarse, sino si la humanidad está dispuesta a dejarle el espacio que necesita para seguir existiendo. Trivia: ¿cuántos tigres de Sumatra quedan aproximadamente en estado salvaje? A más de 5.000 vites, entre 1.000 y 2.000, menos de 400. La huella humana y la destrucción del hábitat. La selva tropical de Sumatra es uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Durante miles de años, esta vasta extensión de bosques húmedos proporcionó refugio, alimento y equilibrio a innumerables especies, entre ellas el tigre de Sumatra. Sin embargo, en las últimas décadas, la presencia humana ha transformado este paisaje de manera profunda y acelerada. La huella del ser humano se ha convertido en la mayor amenaza para la supervivencia de este felino. La deforestación es el problema central. Grandes áreas de selva han sido taladas para dar paso a la agricultura industrial, especialmente a las plantaciones de palma aceitera. Este cultivo, utilizado en productos de uso cotidiano en todo el mundo, ha crecido de forma descontrolada en Sumatra. Cada hectárea de bosque que desaparece reduce el territorio disponible para el tigre, obligándolo a desplazarse o a sobrevivir en espacios cada vez más pequeños. La destrucción del hábitat no ocurre de manera silenciosa. El ruido de las máquinas, la quema de árboles y la apertura de caminos alteran profundamente el comportamiento de la fauna. Los tigres, animales extremadamente sensibles a los cambios en su entorno, se ven obligados a abandonar zonas que aún podrían ser habitables. Este desplazamiento forzado aumenta el estrés, reduce las oportunidades de caza y expone al animal a nuevos peligros. Uno de los efectos más graves de la deforestación es la fragmentación del territorio. La selva ya no es un espacio continuo, sino un conjunto de pequeños parches aislados. Carreteras, pueblos y plantaciones actúan como barreras imposibles de cruzar. Para el tigre de Sumatra, esto significa quedar atrapado en áreas donde los recursos son limitados. Muchos individuos mueren de hambre o se ven obligados a cruzar zonas humanas, donde el riesgo de ser cazados o atropellados es alto. Las carreteras representan una amenaza constante. Al intentar moverse entre fragmentos de selva, numerosos tigres pierden la vida en accidentes. Otros quedan heridos, incapaces de cazar o defenderse, lo que reduce aún más sus posibilidades de supervivencia.
Estas muertes suelen pasar desapercibidas, pero tienen un impacto directo en poblaciones ya extremadamente reducidas. La actividad humana también afecta de forma indirecta al tigre. La caza de sus presas naturales por parte de los humanos disminuye la disponibilidad de alimento en la selva. Cuando ciervos y jabalíes escasean, el tigre se enfrenta a una difícil decisión: morir de hambre o acercarse a comunidades humanas en busca de ganado. Este comportamiento incrementa el conflicto entre personas y tigres, generando miedo y represalias. Además, la contaminación de ríos y suelos altera el equilibrio del ecosistema. Los pesticidas y desechos industriales afectan a las especies que forman parte de la cadena alimenticia del tigre. Aunque el felino no consume estos productos directamente, su impacto se acumula a lo largo del tiempo, debilitando todo el sistema natural del que depende. Este capítulo deja claro que la extinción no es un evento repentino, sino un proceso gradual. Cada árbol talado, cada carretera construida y cada decisión tomada sin considerar a la naturaleza acerca al tigre de Sumatra a su desaparición. La huella humana es profunda, visible y difícil de borrar. Si no se detiene, el futuro del tigre será solo un recuerdo en documentales y libros de historia natural. Trivia: ¿qué papel cumple el tigre de Sumatra en el ecosistema? A. Es una especie decorativa sin impacto. Barrio controla poblaciones de otros animales y mantiene el equilibrio. C. Solo caza animales pequeños, sin importancia. El futuro del tigre de Sumatra y la decisión de la humanidad. El tigre de Sumatra se encuentra en un punto crítico de su historia. Tras siglos de dominar silenciosamente las selvas de Indonesia, hoy su supervivencia depende casi por completo de las decisiones humanas. El futuro de esta especie no está escrito, pero el tiempo para actuar se reduce rápidamente. Cada año que pasa sin acciones firmes acerca al tigre de Sumatra a un destino irreversible: la extinción. Actualmente, las poblaciones de tigres sobreviven en fragmentos de selva cada vez más aislados. Aunque algunos parques nacionales ofrecen refugio, estos espacios no siempre son suficientes para garantizar una población sana y estable. El aislamiento limita el intercambio genético entre individuos, debilitando a las futuras generaciones. Si esta situación continúa, incluso los tigres protegidos podrían desaparecer lentamente sin que se note de inmediato. Salvar al tigre de Sumatra significa proteger su hábitat a largo plazo. No basta con conservar pequeños territorios. Es necesario restaurar corredores biológicos que permitan a los tigres desplazarse entre áreas protegidas. Estos corredores conectan poblaciones aisladas, facilitan la reproducción y reducen el riesgo de extinción genética. Sin ellos, la selva se convierte en una prisión verde. El futuro del tigre también está ligado al comportamiento humano fuera de Indonesia. El consumo global de productos que contribuyen a la deforestación tiene un impacto directo en Sumatra. Cada decisión de consumo responsable ayuda, aunque no siempre sea visible. Reducir la demanda de productos que destruyen selvas es una forma indirecta, pero poderosa, de proteger al tigre. La educación de las nuevas generaciones será clave. Los niños que hoy aprenden sobre el tigre de Sumatra pueden convertirse mañana en defensores de la naturaleza. Comprender que la extinción es permanente genera una conciencia profunda sobre la importancia de cuidar el planeta. El tigre se convierte así en un símbolo de advertencia, pero también de esperanza. Si el tigre de Sumatra desaparece, no solo se perderá una especie, se perderá un regulador natural del ecosistema, una pieza fundamental de la selva tropical. Las consecuencias afectarían a otras especies, al equilibrio ambiental e incluso al clima. La extinción no es un hecho aislado, es una reacción en cadena. Sin embargo, aún existe una posibilidad real de cambiar esta historia. A diferencia de los tigres de Java y Bali, el tigre de Sumatra todavía vive, todavía se reproduce, todavía ruge en la selva. Cada rugido es un recordatorio de que la oportunidad sigue abierta. Protegerlo es una responsabilidad colectiva. Este documental no es solo una narración sobre un animal en peligro, es un llamado a la reflexión.
El tigre de Sumatra representa el límite entre la destrucción y la conservación, entre la indiferencia y la acción. El futuro de esta especie reflejará el tipo de mundo que la humanidad elija construir. Si el tigre sobrevive, será una prueba de que aún somos capaces de convivir con la naturaleza. Si desaparece, será un silencio que nadie podrá reparar. El destino del tigre de Sumatra está en nuestras manos. Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.